Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al inicio de un nuevo ciclo de Argentina y el mundo. Hoy, con la visita de un destacado economista de la vida argentina, el doctor Miguel Ángel Broda, que, como ustedes sabrán, se va a referir al tema Argentina, situación actual y perspectivas. Tal como es la modalidad habitual de este ciclo, una vez finalizada la disertación del doctor Broda, van a estar ubicadas a ambos costados de la sala señoritas que van a recibir las preguntas por escrito que deseen formularles al doctor Broda. Invito al presidente de las dos instituciones que auspician este ciclo, Fundación Hamburgo y Fundación Cultural Santiago del Estero, doctor Nestoric, a presentar al doctor Miguel Ángel Broda. Señoras y señores, esta noche, en la continuidad del ciclo Argentina y el Mundo, que organizan la Fundación Cultural Santiago del Estero y la Fundación Hamburgo, tendremos la oportunidad de escuchar al doctor Miguel Ángel Broda, profesional universitario que en forma ininterrumpida desde hace más de 35 años investiga en profundidad la incidencia de la economía en las transformaciones políticas y sociales del mundo, lo cual sin duda alguna afecta distintos parámetros macroeconómicos y en definitiva a la población en general. En su exposición, nuestro visitante abordará el tema Argentina, situación actual y perspectivas. El doctor Miguel Ángel Broda es licenciado en Economía de la Universidad Católica Argentina y entre los años 1968 y 1972 obtuvo una maestría y un doctorado en Economía en la Universidad de Chicago. Es socio y director ejecutivo del Estudio Económico Financiero Broda y Asociados, institución en la que se desempeña como asesor y consultor económico de empresas nacionales e internacionales. Ha sido profesor y director de posgrados en reconocidas universidades e instituciones brasileñas, como la Universidad de San Pablo, Getúlio Vargas y la Universidad Federal de Río Grande do Sul. También se desempeñó como docente de la Universidad de La Plata y en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina y otras importantes casas de estudio. Es presidente de la Fundación Gobierno y Sociedad, una organización no gubernamental y sin fines de lucro que vincula a académicos, empresarios y políticos con la finalidad de contribuir a la reforma institucional argentina y al mejoramiento de las políticas públicas en todos los niveles de gobierno. Escribe columnas de opinión en los principales diarios de Sudamérica, como La Nación y el Cronista Comercial de Argentina y el Diario Valor de Brasil. Regularmente es invitado a dictar conferencias y exponer sus ideas en la Business School de la Universidad de Harvard, en la Universidad de Tel Aviv, en el Banco Central de la República Argentina, en el Banco Central de Brasil y en otras entidades de prestigio internacional. Entre sus principales trabajos de investigación se destacan los relacionados con temas monetarios, fiscales y de macroeconomía. En su disertación de esta noche, el doctor Miguel Ángel Broda expondrá su percepción acerca del complejo escenario de la actual realidad económica argentina y sus implicancias en el futuro institucional del país. Seguramente formulará reflexiones que, sean o no compartidas por nosotros, nos obligarán a profundizar el análisis de esos temas y a pensar no solo en cómo debe estructurarse el futuro de la Argentina, sino también a reconocer nuestra obligación de participar activamente desde nuestras respectivas actividades en la conformación de una sociedad que respete los principios y garantías constitucionales y sea más justa, más democrática y más solidaria.
Doctor Broda, en nombre de la Fundación Cultural Santiago del Estero, de la Fundación Hamburgo y de todas las personas que nos acompañan esta noche, muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Bueno, es mi primera visita a Santiago, así que en las preguntas no traten de preguntarme de lo local, porque expertos instantáneos hay tantos en Argentina que uno debería evitar serlo. Voy a tratar de contarles la historia de, si puedo sacar esto, ¿me ayudas a pasarlo? A decirme cómo lo haces. Voy a ver 5 temas. Si no pasa por eso. Voy a ver una historia de los resultados económicos sobresalientes de la gestión K. Voy a ver, tratar de transmitirles mi visión de cómo piensa el presidente en economía, que es de hecho el ministro de Economía, o sea, por qué genera adrenalina. Voy a tratar de mostrarle qué pasaría si la senadora Cristina de Kirchner fuera presidenta y qué diferencias puede haber. Voy a, en el punto 3, a resumir cómo piensa el presidente que la fiesta tiene que tener su clímax en octubre y qué estrategias de empujar el gasto agregado sigue para que esto ocurra, y vamos a ver que a lo mejor se equivoca en algunos meses. Y luego en el punto 4, que es el más importante de lo que vamos a ver, voy a tratar de identificar qué cosas tendríamos que hacer para cambiar de esta recuperación espectacular que ha tenido la economía argentina a transformarla en una tasa de crecimiento sostenidamente alta en los próximos años. Y voy a ver los riesgos y voy a tratar de simular cómo va a reaccionar Cristina Kirchner o Néstor Kirchner, bajo el supuesto de que como no hay oposición, es muy poco probable que el presidente, que la orientación del kirchnerismo no continúe en el gobierno. Por último, voy a dar el resumen de un trabajo que uno podría decir es un vaso medio lleno o medio vacío, sobre a qué tasa converge Argentina. Y ahí debo hacer la aclaración de que como tengo más de 60 años, no tolero que perdemos esta oportunidad inédita. Nunca el mundo nos dio la chance que tenemos para los próximos 15 años recuperar 50 años de decadencia. Sin embargo, la calidad de la política económica me va a llevar a que el escenario de milagro sea un escenario muy poco probable. Y eso es ver el vaso medio lleno, medio vacío mejor. Viendo el medio lleno, vamos a ver 2 escenarios alternativos. Vengo de un viaje de pasar en seminarios sobre la teoría de crecimiento económico, el trabajo que está muy simplificado acá. Y la verdad que los individuos que están en la frontera de cuáles son las razones por las cuales los países crecen sistemáticamente y mucho, me llenaron la cara de dedos, en el sentido de que el escenario que yo creo más probable, que es un escenario mejor que la historia, poca gente seria lo cree y cree que volvemos a repetir la historia de escasa tasa de crecimiento como hemos tenido en los últimos 40 años, y voy a tratar de defenderme mostrando por qué puede ser que a pesar de esta política económica crezcamos más que lo que fue la historia.
pero debo siempre aclarar de que recuerdo como Lucas, por ejemplo, un premio Nobel de Chicago, fue durísimo sobre el escenario intermedio, lo mismo pasó en el seminario de Stanford, con Harberger, con Edwards, con algunas de las personas que dedican su vida, tienen la suerte de poder dedicar su vida a estudiar los problemas más acuciantes de los países. Así que voy a empezar resumiendo los extraordinarios resultados de la administración del presidente Kirchner. Llevamos 20 trimestres de crecimiento sostenido con relación al pozo que tocamos en el primer trimestre del 2002. La generación de valor agregado creció 48%, PBI per cápita creció 41%, el gasto agregado, la demanda interna, que es lo que genera las expectativas de la gente, consumo e inversión, creció 58%, el consumo creció 43% y la inversión 190%. Nunca en la historia argentina tuvimos 20 trimestres donde el promedio anual del crecimiento del producto es 8,3 y el crecimiento anual de la demanda doméstica es 9,7. Crecimiento que a todas las matrices que operan en la Argentina sorprendió y que claramente eran muy pocos los que pensaban que Argentina rebotaba de esta manera. Para tener una idea, hoy la producción industrial es 67% mayor de lo que era cuando tocamos el pozo y es 18% mayor de la mayor nivel que tuvimos en el primer trimestre de 1998. La construcción 142% mayor que el pozo y 20% mayor que el mayor nivel que tuvimos en el segundo trimestre del 98. O sea, los resultados económicos son espectaculares y justifican parte del 60% de imagen positiva que tiene el presidente y de la extraordinaria incapacidad de que haya oposición, dado que en toda Argentina todos los que ganan se tienen que colgar abajo del paraguas de Kirchner. Cuando uno mira cómo fue el colapso, en los 3 trimestres donde Argentina colapsó, tercero y cuarto del 2001 y primero del 2002, la economía caía a una velocidad anual de 19% y el gasto caía a una velocidad anual del 24%, cuando lo compara con más 8 y más 9,7, obviamente no parece tener fin esta extraordinaria recuperación y la verdad es que lamentablemente aquella política económica adecuada en la fase de recuperación no es la política adecuada para mantener altas tasas de crecimiento por delante. La característica más importante de esta recuperación, viendo la historia de Argentina, es que es la única recuperación donde tenemos superávit fiscal y superávit en la cuenta corriente del sector externo. O sea, es la única vez, mucho menos por causa de la calidad de la política económica y mucho más por causa de la extraordinaria situación de la economía mundial. Vivimos en la mejor historia, la mejor periodo de la historia económica del mundo. Nunca el PBI per cápita creció como los últimos 5 años en la historia de la humanidad, un formidable triunfo del capitalismo globalizado. Sin embargo, nunca tuvimos
estos resultados de superávit en cuenta corriente de 3 puntos del PBI, de superávit fiscal de 1,5 del PBI. Y la verdad es que esta extraordinaria recuperación con buenos fundamentals produjeron una revolución en lo social. Tenemos hoy la mitad de los pobres que teníamos hace 4 años y tenemos 1/3 de los indigentes que teníamos hace 4 años, con el agravante de que cuando usted en una crisis genera muchos pobres, por eso los pobres deberían ser los más fanáticos de que no haya volatilidad y crisis, porque no tienen información suficiente para adaptarse a las circunstancias. Cuando usted en un año de que el PBI cae 10%, genera 1 millón de pobres, le cuesta 10 años sacarlo de buena tasa de crecimiento. O sea, obviamente hay sinergias que producen enormes dificultades una vez que sucede el evento. Pero Argentina ha tenido importantes mejoras en los indicadores, tanto de desocupación como de pobreza, como de indigencia. ¿Y cuál es la mente económica del presidente? Primero debo decirles, he conocido a los últimos 30 presidentes de Argentina y más o menos igual presidente de Latinoamérica. No vi ningún presidente con una piel tan delicada para la economía. O sea, el presidente le genera adrenalina a lo económico, cosa que no sucede con Cristina. El presidente tiene una concepción, mire cuál será mi ignorancia, que ni el Club de Fútbol de Santiago sé, pero bueno, tiene una concepción de un economista amateur. Yo fui presidente de un club de fútbol en Buenos Aires y tengo un gran respeto por el IQ del jefe de la barra brava, que en general son mejores coeficientes de inteligencia que los presidentes de club. No es un hombre sabio, es un hombre piola, digamos, jeitinho brasilero, diría yo, si estaría en San Pablo. El presidente tiene una concepción ideológica de la economía con básicamente 3 pilares. Dice, la historia de Argentina es una historia de crisis repetidas. Esas crisis tienen 2 causas, falta de financiamiento del agujero fiscal y falta de verdes. Tengo que atacar esas 2 causas. ¿Por qué? Porque las crisis económicas acortan los periodos de gobierno y la gobernabilidad de los políticos. La crisis 81-82 hizo que se fuera rápido la dictadura militar. La hiper de 89-90 hizo que se fuera 6 meses antes al presidente Alfonsín. La crisis de la convertibilidad hizo que se fuera 2 años antes de la Rúa. En su visión de 4 gobiernos de pingüinos, el presidente cree que evitar las crisis macroeconómicas son crucial para la permanencia y la gobernabilidad. Y tiene razón. Primer pilar del presidente, yo diría, un pilar ortodoxo. Dejemos de hacer macana, digamos. Segundo pilar del presidente es ideológicamente en el eje Universidad de Buenos Aires, la PUC de Río y la Universidad de Campinas. Keynesianismo estructuralista, intervencionista. El presidente tiene un rol reservado al Estado de reganar el control de políticas monetarias, fiscales, un rol extraordinariamente expansivo. Como diría Delfín Neto, vive entusiasmado en empurrar con la barriga el gasto agregado aún
en épocas del ciclo de extraordinario auge, donde sería más conveniente políticas contracíclicas. El presidente cree en el rol del Estado como estimulante del gasto y no va a cambiar. El tercer pilar del presidente es el rol del Estado en la distribución del ingreso. El presidente cree que es muy importante sustituir al mercado en un conjunto de actividades que a través de subsidios y de impuestos permitan tener precios muy bajos para los bienes de consumo masivo, de tal manera que hoy Argentina tiene en promedio la electricidad 1/4 del costo de los vecinos, el gas 1/10 del costo de los vecinos, los ómnibus, los subtes y los trenes de las capitales más importantes 1/4 del precio de todos los países vecinos, la nafta, la carne, la mitad de todos los vecinos. Argentina tiene una estructura de precios para maximizar el consumo o para atemperar la magnitud de las crisis en, sobre todo, los sectores necesitados. El presidente tiene una visión setentista de grados altos de intervención en la economía. Estos tres matices o tres pilares los complementa con tres medidas instrumentales. Tenemos que tener el dólar lo más alto posible, después vamos a hablar cuál es el dólar posible de Argentina, lo tenemos que tener para tener superávits externos, para tener muy baja la tasa de interés doméstica porque las perspectivas de devaluación son mínimas, y lo que tenemos que tener fundamentalmente para proteger el valor agregado local, sobre todo los sustitutos de importación, más que los exportables. El presidente vive obsesionado sobre el rol que el tipo de cambio tiene para producir crecimiento y empleo, y en la teoría de crecimiento económico no hay nadie que piense que el tipo de cambio es un instrumento de crecimiento de largo plazo, aunque sí hay un montón de gente que dice cuando hay muy sobrevalorizado el peso tenemos problemas, llámese tablita cambiaria, llámese la convertibilidad. Esto es innegociable para pingüino o pingüina. El segundo instrumento del gobierno es prudencia fiscal para evitar las crisis. Vamos a ver que esto se está deteriorando, pero que obviamente todavía da. Y el tercer instrumento del gobierno es la activísima intervención en políticas sociales, política industrial, en todo lo que sea la maximización del corto plazo. Es paradojal que intentando quedarse 4 gobiernos, 4 periodos, piense solamente en la tapa del diario de mañana. Vamos a ver eso, qué consecuencias tiene. El presidente lo que hace en el 2007 es intentar que el mejor clima de la fiesta se dé en octubre, para lo cual utiliza todos los instrumentos de estímulo de política fiscal, de estímulo de política monetaria, de estímulo de intervención en las convenciones colectivas de trabajo y en la política de ingresos para maximizar el consumo durante el 2007. Lo que vamos a ver en los próximos 3 minutos es cómo lo hace. La primera cosa que lo hace es estimulando el gasto público. En el agregado, el superávit primario, o sea, sin intereses, sin contar intereses, cae de 5,4 del PBI a 3,7 este año, 5,4 del 2004.
contando intereses, lo que sobra para cancelar deuda cae de 3,6 a 1,5 del 2004 al 2007. Sin embargo, esto se da hemos vuelto a la contabilidad creativa de Domingo Cavallo. Yo me pasaba, para que ustedes tengan idea, todo el sábado hasta las 3 de la tarde que me iba a ver a Atlanta, con 5 o 6 economistas, todas las semanas, tratando de desentrañar qué cosas Domingo había puesto abajo de la línea y arriba de la línea, con una extraordinaria creatividad. Cuando terminaba el fin de semana decía, la mitad de lo que hiciste no lo descubrí, es una sensación. Estamos iniciando ese camino en términos de lo mismo que ha pasado sobre desvíos metodológicos serios en el índice de inflación, empieza a pasar en los números fiscales. Y lo que voy a dar es hasta dónde podemos llegar con un extraordinario incremento de la creatividad en las provincias, pero no tengo ninguna idea sobre Santiago, así que esto es básicamente capital y provincia de Buenos Aires, donde se inventan ingresos. Ahora vamos a ver que el gobierno inventó 7.000 millones de pesos en el 2007. Lo que nosotros vemos es un extraordinario incremento del gasto. En el primer trimestre del año, el gasto del sector público nacional creció 43% a velocidades, o sea, primer trimestre contra primer trimestre. Cuando uno mira el primer cuatrimestre, los ingresos crecieron a una velocidad de 33 y los gastos crecieron al 40. ¿Qué gastos crecieron? ¿Cuál es la estrategia de un señor feudal? Necesito maximizar los subsidios para mantener precios bajos y sobre todo maximizar la obra pública para tener a todos los intendentes y todos los gobernadores. La dinerocracia imperante. En ese contexto solo puedo mantener prudencia fiscal si el salario real del empleado público cae y la jubilación promedio cae. O sea, de los 4 grandes gastos, salario, jubilación, subsidios y obra pública, si tengo que levantar esto, tengo que bajar esto. Y es lo que hice. Solo que ahora quiero seguir levantando estos y estos están fuertemente recuperándose. El destino de la dinerocracia de Argentina, pensando 4 o 5 años por delante, es muy difícil de mantener. Cuando uno mira el gasto primario, mira el salario del sector público nacional, primer cuatrimestre contra primer cuatrimestre creció 29%. El gasto en jubilaciones, 63%. Producto de la mal llamada moratoria más la destrucción del sistema de AFJP privada, un fenomenal cambio estructural. A esto vuelvo. El gasto de capital creció 35% con un notable incremento de obras viales y de vivienda. El helicóptero friedmaniano tirando plata. Ahora, ¿cómo puede ser? Y eso es lo que vimos, es el gasto de caja. Si usted va al gasto de vengado, porque se están acumulando libramientos impagos,
el gasto sin intereses viene creciendo al 46%. O sea, lo que se gastaba 100 el año pasado, se gasta 146 en este primer cuatrimestre del año, empujando obviamente el gasto agregado. Ahora, ¿cuál es el truco de que todavía con este notable incremento de gastos por arriba de los ingresos seguimos teniendo superávit? El truco es la extraordinaria contabilidad creativa que la reforma previsional ha creado. En mayo, el gobierno ya incluyó como ingresos arriba de la línea 1.700 millones y 6.000 más en el resto del año de los traspasos compulsivos de docentes, diplomáticos, científicos y jueces del sistema de AFJP al sistema de reparto oficial, más el compulsivo traslado de todos los que tienen más de 50 años y menos de 20.000 pesos acumulados en el sistema de previsión privada, que obligatoriamente tienen que ir al sistema de reparto. ¿Qué hizo el gobierno? Recibió 7.000 millones de bonos y acciones de las AFJP, lo está recibiendo, lo puso arriba de la línea como si fueran ingresos corrientes. Sin tomar en cuenta que los ingresos corrientes hoy son notablemente inferiores de los egresos que a lo largo del tiempo va a tener que hacer el sector público. Para que ustedes tengan una idea, este año ponemos como ingreso 1% del PBI, un ingreso que obviamente es no repetitivo, y asumimos obligaciones de 1,5 puntos del PBI para los próximos 30 años, todos los años. Imagínense el valor presente del costo de pagar contra el beneficio de recibir lo que habían acumulado. O sea, la contabilidad creativa a nivel de provincias es que todas las provincias están sacando ingresos que nadie sabe, acumulados del pasado, que nadie sabe dónde estaban, y están poniéndolo arriba de la línea con ingresos, y obviamente los números fiscales todavía dan superávit. Pregunta que uno se hace. El presidente, con el cual yo tengo un gran respeto, nunca lo minimice, el presidente Piola, ¿cuándo se da cuenta que está acelerando demasiado? No apriete el freno, pero levantar el pie del acelerador. Bueno, lo que vamos a ver, nosotros creemos que el presidente en el tercero o cuarto trimestre del año levanta el pie del acelerador. Por ahora, extraordinario impulso fiscal para estimular el gasto con salarios, jubilaciones, subsidios y obra pública a toda velocidad. Aprovechen, entre paréntesis, que no hay mucho más de esto por delante. La contabilidad creativa hace que no se va a observar deterioro en superávit en el 2007, y la contabilidad creativa queda para que, bueno, yo voy a dejar el PowerPoint para quien lo quiera ver en detalle, también sucede en las provincias, debo decir, esencialmente la provincia de Buenos Aires, aunque este es todo agregado. Política fiscal, casi tirando con la barriga este gasto agregado. Política monetaria. Como ustedes saben, la política monetaria es dependiente de la política cambiaria en Argentina. Todos los que estudiamos los últimos 40 años de economía, estudiamos la dependencia de la política monetaria, o sea, de la emisión, de la maquinita,
del financiamiento fiscal. La obsesión sobre el tipo de cambio de Argentina hace que la política monetaria sea hija y dependiente de la política cambiaria. ¿Cuál es la política cambiaria? Mantener el dólar lo más alto que se pueda. Si no, ahora vamos a ver que Inspector, el presidente, le gustaría el dólar de Curia o de Roberto Frenkel de 3.40 y un dólar indexado. Sufre no poder indexar el tipo de cambio. Ahora, ¿por qué no lo hace y qué consecuencias tiene en términos monetarios? En el cuadro que ustedes ven ahí está el primer, y espero que lo vean, no estoy seguro, está cuántos verdes sobran, el exceso de oferta sobre demanda. Los primeros 5 meses del 2006, y voy a bajar leyendo esa columna, sobraron 5.626 millones de dólares. El Central compró 5.146. O sea, queremos mantener el dólar alto, pero no compramos dólares con el superávit fiscal. Superávit fiscal muy poquitito, 300, 400 millones por año para comprar dólares. Toda la tarea de mantener el superdólar está en la espalda del Banco Central. Para comprar esos 5.000 millones, vamos ahora a ver que tuvo que emitir 15.000 millones de pesos en ese periodo. ¿Cuál es el problema que enfrentamos en el 2007? Fíjese cómo es el mundo al revés, aquí todo lo que uno estudió tiene que darlo vuelta. El problema es que tenemos muchos verdes. Los primeros 5 meses del año sobraron 8.155 millones, 2.500 millones más, y el Central tuvo que comprar 2.400 millones más. Más maquinita para comprar. Fíjense cómo está el mundo al revés. Yo estuve el martes con el presidente del Banco Central. ¿Cuál es su principal obligación? ¿Cuál es su principal problema? ¿Cómo hacemos que la gente demande dólares y cómo hacemos que la gente no oferte dólares? Como hay una gran entrada de dólares por la cuenta capital, la estrategia del Banco Central es: a ustedes empresarios que colocaron bonos en el exterior, obligaciones negociables, por favor no traigan la guita. Fíjense, con tal de mantener el dólar alto, le decimos: ustedes que están financiando esa inversión, por Dios, adelante mío, llamó un cliente mío y le dijo: colocaste 100 millones de obligaciones negociables, no me traiga más de 10 millones por mes. El mundo al revés. En el mundo normal, uno estimula la colocación, el levantamiento de fondos para invertir y desarrollar equipamiento y stock de capital que aumente el PBI futuro. Acá es al revés. Cada vez que sube, que baja el riesgo argentino, es una tragedia, porque entran más capitales. En ese sentido, cuando aparentemente ha fallado el servidor, a ver si conseguimos la persona que nos puede ayudar a resolverlo. De todas maneras yo sigo. ¿Cuál es el problema monetario? Este año sobran 15.000 millones. Salió el cartelito que se cayó el servidor, a ver si no pasa, a ver si lo podés volver o recargarlo. Este año sobran 15.000 millones. Números redondos. Hay que emitir 47.000 millones de pesos. La demanda de base monetaria es 15.000, 17.000. Tengo que esterilizar 30.000.
O sea, emito 47 para mantener el dólar alto y tengo que colocar deuda por 30.000. ¿Cuál es el problema? Gracias. El problema es que ya estoy colocando tanta deuda que la capacidad prestable del sistema para prestarle al sector privado está disminuyendo. Hace 5 meses el crédito al sector privado crecía al 43, hoy crece al 38. En un país que básicamente no tiene sistema financiero porque solo tiene crédito al sector privado 11% del PBI. Chile tiene 66, el promedio del mundo es 70, para tener una idea de qué poquito sistema financiero tenemos. El problema que enfrenta la política monetaria es que si sube el tipo de cambio tiene que emitir todavía más y emitiendo todavía más tiene que emitir más pasivos remunerados que le costan más que lo que obtiene con las reservas, la tasa de interés que obtiene con las reservas. Y ya a fin de año vamos a déficit cuasi fiscal, o sea, voy a tener que emitir para comprar dólares y voy a tener que emitir para remunerar los bonos que coloco para esterilizar y sacar de circulación los pesos que emito. Resultado, hace 15 meses que tenemos el dólar estable entre 3.05 y 3.10, el promedio de mayo fue 3.08, al presidente le gustaría un dólar más alto, pero no se puede. Al principio de año los economistas pensábamos el consenso que terminaba en 3.20, este año ahora pensamos que termina en 3.12 o 3.10, otro 3. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque cada vez tengo que colocar mucha más deuda para absorber lo que emito con esta mano, lo tengo que absorber con esta. Moraleja, el manejo monetario se torna más difícil. Se terminaron los redescuentos, se terminaron, ahora tengo que colocar deuda, LEVAC, NOVAC, o PASE, tengo que subirlo. Y obviamente la capacidad prestable que queda para prestar al sector público, que es el objetivo final del intermediario financiero banco, al sector privado, perdón, no sigue creciendo. Para tener una idea, el pronóstico del crédito al sector privado pasa de 42 el año pasado a 33 este año, a menos de 30 el 2008. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de mantener el dólar todo lo que podamos como regla de oro, pero se hace cada día más difícil compensar. Y es en ese sentido que el Banco Central tiene que esterilizar creciendo, emitió 22.500 millones los primeros 5 meses del año y tuvo que absorber 17.946, 7.800 millones más de absorción que en el mismo periodo del año pasado. Esto va en creciendo. Obviamente, los pasivos remunerados del Central suben mucho más rápidamente de lo que suben los activos. Así que obviamente yo salí de una posición donde los ingresos sobre las reservas eran muy superiores al costo de los pasivos remunerados del Central y eso tiende a desaparecer y ya a fin de año se convierte en déficit cuasi fiscal. Esta abundancia de guita, nadie entiende esto en el mundo, con tasa de inflación creciente, la tasa de interés nominal baja. La tasa Batlar, que es la tasa a depósitos mayores de $1 millón de dólares, $1 millón de pesos, pasó de 10% en diciembre a 7,60 ayer. Tenemos tasas de inflación de 12, 13, 15%, tenemos tasas de interés de 7. Obviamente la política monetaria desestimula el ahorro y estimula el consumo. Es una política monetaria en un ciclo de altísima tasa de crecimiento expansiva. ¿Es más o menos expansiva que la fiscal? No, es menos expansiva que la fiscal. El problema es que cuando usted tiene una política fiscal muy expansiva en el gasto, tiene que compensar con una política monetaria más restrictiva. Moraleja, estamos cumpliendo las metas monetarias en el techo y con alguna contabilidad creativa, porque la meta monetaria la tenemos en M2 total,
hacemos que depósitos transaccionales del ANSES pasan a ser depósitos a plazo fijo, por lo tanto baja el M2 total, que solo incluye transaccionales. Uno, ¿qué le puede decir al presidente del Banco Central? Y lo que le puede decir a todos los funcionarios de Argentina: sean un poquito más independientes. Un loco solo dice esto en esta dinerocracia. ¿Okay? O sea, los grados de independencia del Banco Central formalmente existe, en la realidad no existe. La estrategia de mantener el dólar alto tiene los límites de cómo va a ser el coace fiscal, cuánto puede absorber, y claramente tiene límite, pero no es al infinito, con un agravante. El año pasado yo tenía 3,08 y digamos que si no intervenía el Banco Central el tipo de cambio de equilibrio era 2,50. Hoy tengo 3,08 y si no interviene el central el tipo de cambio de equilibrio es 2,30. ¿Por qué? Porque han mejorado tanto los precios de las cosas que vendemos que al mismo tipo de cambio hay una oferta mayor. Así que la diferencia entre el tipo de cambio que controla el central y un supuesto tipo de cambio de equilibrio ha aumentado. ¿Cuál es la buena noticia? Que con el superdólar las probabilidades de devaluación, causa primaria de todas las crisis, cuando todos nosotros salíamos corriendo de pesos para comprar dólares, son muy pequeñas. Y por lo tanto, el superdólar me mantiene una alta demanda de pesos y una baja probabilidad de corrida de pesos a dólar. El resultado cuasi fiscal pasa a ser negativo, estoy cumpliendo las metas monetarias en el límite, la de junio para nosotros va a dar 22,7. Cuando excluyo los depósitos públicos, la tasa de expansión monetaria va creciendo. Nosotros tenemos una tasa de inflación alta con tasas de expansiones monetarias crecientes. Es difícil de explicar en el resto del mundo. Tenemos tasas de interés negativas, tasa de inflación alta, tasa de crédito del 38 y los agregados monetarios entre 23 y 30, depende de lo que usted diga, creciendo. La política de ingresos. La masa salarial en el 2006 creció 33,2 nominal. La masa salarial es la llave del consumo, producto del salario nominal y los nuevos empleos. Este año viene creciendo a velocidades del 25, las convenciones colectivas que en los diarios dan 16,5, en promedio dan año contra año entre 21 y 22%, con algunas excepciones por arriba de las convenciones. O sea, viene una política de ingresos muy expansiva de incrementar el ingreso disponible. Tengan, por ejemplo, el aumento de la masa salarial por sectores. Esto es el 2006. Los empleados de la pesca tuvieron 69 de aumento 2006 contra 2005. El promedio de todos los sectores da 32,2. Construcción 52,9. Material de transporte 43. Servicios sociales 36,8. O sea, venimos empujando la masa salarial a una buena velocidad. Política fiscal expansiva, monetaria por lo menos acomodaticia, política de ingresos empujando el gasto agregado. ¿Y el mundo? Bueno, no voy a pasar rápido, ahí quedan como 30 hojas sobre dónde está el mundo. El pronóstico del mundo que uno osa se resume en SUDICIN, suave desaceleración de Estados Unidos, divorcio de la economía del mundo con relación de Estados Unidos, aunque sin completa
compensación. O sea, la economía del mundo se divorcia, sigue creciendo fuerte, pero no compensa la desaceleración de Estados Unidos. Este escenario, con una revisión hacia arriba de los pronósticos de Europa, de China, de India y de Latinoamérica, claramente implica, con la mejora de los precios de exportación que tiene Argentina, que el 2007 es el año donde más suerte y más ayuda del resto del mundo hemos tenido en los últimos 70. Tenemos huracán de viento de cola. Tan es así, y paso rápido de todo lo del mundo, obviamente cualquier pregunta la volvemos a mostrarla, que si uno resume todas las condiciones externas en un indicador de cómo nos afecta, la tasa de crecimiento del mundo, la tasa de crecimiento del comercio internacional, la tasa de interés del mundo, la tasa de los términos de intercambio, o sea, los precios de nuestras exportaciones en términos de los precios de las importaciones y el clima, nunca hubo tanto incremento, con el notable incremento de la suba de la tasa de crecimiento en Brasil. Las exportaciones de Argentina en dólares crecen al 10%, pero crecen 35% a Brasil y 3% al resto del mundo. Obviamente este superdólar no nos produce un incremento notable del volumen de exportaciones. El volumen de exportaciones de Argentina crece menos que el promedio mundial. Este es un superdólar para los sustitutos de importación, para los productores domésticos de sustitutos. No es un superdólar para tener una estrategia de crecimiento basada en las exportaciones. Sea el contexto externo. Miren, si tuviera 30 años menos diría, lo voto a Kirchner solamente porque trae buena suerte. Okay. A esta altura de mi vida ya esa barbaridad no lo puedo decir. Okay. Cuando uno mira los precios de las commodities, el precio del precio de la ponderado por los cómo pesan las exportaciones, primer cuatrimestre contra el trimestre del año pasado, 19,5 de aumento en dólares. Si sacamos petróleo, 24,5 precio de las commodities que exportamos año contra año. Y la verdad, continúan subiendo los futuros. Soja, maíz, trigo, girasol, lo que mire. Los precios de las commodities son la inversa de lo que nos enseñaba el maestro Prebisch. Cuando yo estudié hace muchísimos años, la Prebisch decía, ¿cuál es la tragedia de Latinoamérica? La tragedia de Latinoamérica es que las cosas que producimos caen de precio y lo que no producimos sube de precio. Prebisch decía, en ese momento se necesitaban en Tokio 35 kilos de lomo para comprar 1 kilo de Honda. Y Prebisch decía, a lo largo del tiempo vamos a necesitar 40, 50, 70. O sea, el precio de las commodities que producimos va a caer relativo a las manufacturas que tenemos que comprar. Hoy 1 kilo de lomo en Tokio cuesta más que 1 kilo de Honda. Extraordinaria incremento de
la masa salarial del mundo, que creció 1/3 dado la integración de China e India, y el crecimiento tecnológico hizo que los productos manufacturados caigan de precio en caída libre. Si no, miren la reducción del precio del plasma o de la computadora, y las commodities suben. Vamos a ser sinceros, nos dejaron la pelota picando en la área chica, el sueño del pibe, con un agravante. Cada vez que sube el precio de la carne o del trigo o de lo que producimos, es mala noticia para Argentina porque sube el precio de consumo interno. No al revés, uno va a la iglesia o a la sinagoga para decir que se dupliquen o tripliquen los honorarios profesionales, digamos. Cada uno quiere que el precio de lo que produce aumente más. Argentina es tragedia cuando sucede. Pero la verdad es que el crecimiento del mundo, sobre todo el cambio, el poder del mundo hacia Asia y hacia China e India en especial, han producido esta bonanza. Y la verdad, cuando uno quiere pensar 20 años para adelante, las economistas nos dividimos en dos: los que creemos que esto es relativamente permanente y aquellos que creen que esto es un ciclo que vuelve las commodities a los precios anteriores por reacción de oferta. Mi impresión es que este es un ciclo permanente. Obviamente no puede seguir creciendo al infinito, pero me parece que estamos, gracias a China e India, en un escenario muy favorable para los próximos años. Fíjense, ¿cuál es el efecto de esto que sucede? Este año vamos a tener 7.000 millones de superávit en cuenta corriente. Una de las cosas importantes, sobran los verdes. Si hubiéramos tenido los precios del 2002, tendríamos 6.000 de déficit. Solo un año solo, la mejora de precios da 13.000 millones de dólares, la mejora de los precios de las cosas que vendemos. O sea, recemos para que siga. El resultado de esto, política expansionaria, monetaria y fiscal y de ingresos, y una demanda externa, estimulada además por el incremento de demanda externa de Brasil y de los precios internacionales, la economía está en fiesta. Primer trimestre da 8,2 primero contra primero. Los números se van a saber el 20 de junio. Consumo da 3 primero contra cuarto. A nivel anual, el consumo de Argentina crece al 14%. 3 puntos más que China. Obviamente, el aumento de gasto es más consumo y menos inversión con relación a lo que teníamos. ¿Cuál es el objetivo primario del presidente? Que la fiesta llegue a octubre. Llegará. Segundo trimestre viene espectacular, así que todavía sigue. Ya no es solo primer trimestre. Mire, hay algunas dudas que el clima de la fiesta esté en el máximo el cuarto domingo de octubre. ¿Por qué? Porque la tasa esperada de inflación está subiendo. Cuando la tasa esperada de inflación es menor a la tasa de incremento del salario, hay estímulo a gastar, porque el ingreso disponible va creciendo. Cuando la tasa esperada de inflación excede la tasa esperada de aumento del salario, la gente empieza a preocuparse de ahorrar un poco porque no le va a alcanzar. Es posible que entre el tercero y cuarto trimestre tengamos una suave desaceleración de esta fiesta. Cuando uno mira a qué sectores la contribución de la construcción ha caído, pero ha subido fuertemente la contribución del agro y la intermediación financiera, cuando uno compara primer trimestre contra primer trimestre. El segundo trimestre, con el récord de producción de soja que entra en el segundo, caminamos para un segundo trimestre espectacular. Ha recibido un arrastre grande porque el mejor mes del primer trimestre fue marzo
y eso le deja un arrastre al segundo muy alto, así que el segundo a toda velocidad. Para que ustedes tengan una idea, el índice de consumo nuestro, abril-abril da 11,3, el índice de volumen físico de consumo, y acumulado 4 contra 4 da 13,4. Récord de la historia argentina, el índice de consumo agregado. Cuando ve todos los indicadores sectoriales, todo viene a toda velocidad, aunque mayo tiene algo, en los indicadores diarios que llegamos, alguna desaceleración. O sea, mayo no es, por lo menos Buenos Aires, Gran Buenos Aires, no puedo decir nada de Santiago, lo que viene, a la velocidad que venía creciendo. ¿Cómo termina el 2007? Estoy terminando el tercer punto. Mire, el consenso de los economistas da 7,8 de crecimiento este año, 7,8, a nosotros nos da un poco menos, nos da 7,6, con 8,4 demanda doméstica, 7,4 de crecimiento del consumo y 12 de la inversión. Terminamos el año con una inversión alrededor de 22,7, 22,8 del PBI. El PBI en pesos llega a 796.000 millones de pesos y el PBI en dólares llega a 256.000, lo que fue 99.000 en el 2002. O sea, PBI en dólares viene creciendo fuertemente, dado básicamente la estabilidad del tipo de cambio nominal. Vamos a ver ahora qué haría cualquier economista del resto del mundo si trata de mirar. Una de las cosas es que la falta de debate en Argentina y la reacción, digamos, al fracaso de la década del 90 ha hecho que la concepción de la política económica argentina sea muy diferente a lo que es común en el resto del mundo, aún de los países exitosos. En puntitos es la tendencia histórica, el promedio 1999-1998. Lo que ustedes ven al final en azul, esa extraordinaria recta, es la extraordinaria recuperación de los últimos 4 años. Sin embargo, el PBI del 2006 es 8,7 menor al PBI que hubiéramos tenido si hubiéramos seguido la escasísima tendencia histórica. Fíjense qué interesante. Si a pesar de esta extraordinaria recuperación, si hubiéramos seguido la tendencia histórica 59-1980, el PBI de hoy es 35% menor, a pesar de esta extraordinaria recuperación, si hubiéramos seguido la tendencia. Entonces, todos los países que sufren grandes crisis rebotan y vuelven a su tendencia. Y ahí usted tiene que ver qué es lo que puede hacer que usted crezca mucho más de la historia o crezca menos que la historia. Entonces, cuando usted está en los periodos de recuperación, cerca de tocar la tendencia histórica, todos los economistas de ese país se concentran en ver que tiene que cambiar la política económica del periodo de recuperación para que sea crecimiento sostenido. Hagamos este ejercicio no como si estuviéramos en Marte, que así se hace en Argentina, sino como estaríamos en cualquiera de los 160 países que hay en el mundo. O sea, olvidémonos de Argentina. Primer riesgo coyuntural que hay es que la tasa de inflación es muy alta.
Déjenme explicar de manera simple por qué el resto del mundo se preocupa de la tasa de inflación. No es que el resto del mundo sean todos tarados. Lo que el resto del mundo hace para tratar de bajar la tasa de inflación es resultado de que si la tasa de inflación sube mucho, después para bajarla, el costo en términos de producción y de empleo es muy alto. Para maximizar el producto y el empleo a lo largo del tiempo, tengo que mantener baja la inflación, porque para tratar de bajarla, si es alta, el costo en la economía real es muy alta. La segunda cosa crucial para la inflación. En millones de mercados, millones de personas toman decisiones que afectan el nivel de precio y la tasa de inflación y lo que usted produce. Supongamos que yo me paro a principio de año en mi estudio y digo, ¿cuánto va a crecer la demanda nominal por los servicios de consultoría que damos en el estudio? Por un lado. Y por el otro lado dice, ¿cuánto me va a crecer el costo marginal de ofrecer esos servicios? Cuando estimo la demanda nominal, y eso lo hace todo el mundo, tengo una tasa esperada de inflación. Cuando estimo del lado de la oferta cuál va a ser mi costo, tengo una tasa esperada de inflación, de salario, de lo que ganan los economistas, de cómo los economistas que van al gobierno hoy ganan fortunas y los sacan del sector privado y tengo que competir. En la formación de cuál es mi estructura de costo, yo también tengo una tasa esperada de inflación. La tasa esperada de inflación es más importante que la inflación actual para ver cuál va a ser la inflación futura. Y es por eso que Argentina tiene este dilema de inflación. En Colorado, la inflación de Moreno, ahora vamos a ver cuánto le sacó al índice. La inflación de Moreno viene cayendo, da 8,9 abril contra abril. En azul, una medida de precios implícitos del producto, precios implícitos de los supermercados, precios libres que no controla Moreno del IPC, precios implícitos de los shopping. Cuando usted mira esa medida que está en 13,4, agregando todos los índices, hace 16 meses que la tasa de inflación está estabilizada en Argentina. Sin embargo, la mayoría de los analistas creen que la tasa de inflación empieza a espiralizarse. Y no solo los analistas. Esta es en rosado la mediana de las expectativas de inflación de los próximos 12 meses de la Universidad de Itela. Pasó de 10 a 15 en los últimos 2 meses. En azul es el promedio de las expectativas de inflación. Pasó de 13,5 a 18,9. Si yo fuera presidente de Banco Central, los presidentes de Banco Central se miden más que por la tasa de inflación, por cuál es la tasa esperada de inflación. Porque la tasa esperada de inflación descuenta el comportamiento que el gobierno va a tener. Ahora, yo no creo que la inflación se espiralice, pero esta es una altísima tasa de inflación. La inflación tiene 3 componentes. La inflación importada, o sea, los precios de lo que exportamos y de lo que importamos, cómo se compensan en el mundo.
vemos que los precios de lo que vendemos va subiendo, así que inflación de afuera viene. El segundo componente es el exceso de demanda sobre la oferta potencial. Vemos que el presidente está con el acelerador al fondo, estimulando la demanda, y claramente la demanda nominal crece al 23-24 y el PBI crece al 8, el resto es precios. Y el tercer componente de la inflación es el ajuste de precios relativos. En una economía monetaria, cuando el precio del ómnibus con relación al quintal de soja está muy bajo y tiene que ajustarse, sube el precio nominal del boleto de ómnibus. Y aquí está el principal problema de Argentina por delante. Argentina tiene desestímulo a explorar petróleo, desestímulo a explorar gas, desestímulo a construir centrales generadoras de electricidad, desestímulo a cambiar los ómnibus, los subtes y los trenes, desestímulo a aumentar el stock de vacas para aumentar la producción de carne. Obviamente se ha priorizado el consumo, precio, pero todas las cosas que he hablado van a subir irremediablemente. Obviamente no todos de golpe, o sea, no vamos a seguir regalando el gas, la electricidad, el transporte, el gasoil, los transporte a larga distancia, las naftas, algunas líneas aéreas. Nosotros tenemos por delante un alto nivel de inflación solamente producto de, a lo largo del tiempo, ajustar los precios relativos que hoy desestimulan la oferta y la inversión. Así que nosotros tenemos por delante alta inflación por varios años. Obviamente, si dejo caer un poquito el tipo de cambio, no estoy diciendo que lo dejen hacer, si los precios internacionales no dejan de subir, si levanto un poco el pie del acelerador para el exceso de demanda sobre oferta, puedo llegar a mantener esta inflación de 12-13% con algún ajuste de precio relativo. Lo que no puedo mantener la inflación en 10, en 12, si los precios internacionales siguen subiendo y si sigo creyendo que la fiesta es permanente con acelerador a fondo de política monetaria, fiscal y de ingresos. Porque inexorablemente los servicios van a subir, inexorablemente la carne va a subir. Miren la tragedia de la carne. En 1979 el presidente de turno, yo era profesor en San Pablo, me llamó un día y dice, invente algo para probar si nos conviene o no entrar en el boicot que Estados Unidos le hizo a Rusia por la Guerra Fría. Obviamente que no nos convenía, había que aprovechar que se cerraba un competidor y podíamos vender. Pero a mí me tocó hacer el análisis de las cosas que le vendíamos a Rusia, a ver cómo cambiaba el precio y cuánto más le podíamos vender si no poníamos el dedo en el boicot. En ese momento el mayor importador de carne de Argentina era Brasil y el mayor importador del mundo. Tenía 30 millones de cabezas, nosotros 35. Hoy Brasil es el mayor exportador del mundo con 170 millones de cabezas, nosotros tenemos 40. En ese momento Brasil, y estoy diciendo Brasil que es un país bananero, no es un país, digamos, por respeto, es muchísimo menos bananero que nosotros, ojo. Pero es un país como nosotros, digamos. En ese momento Brasil tenía solo el 17% de necesidades de energía de la producción nacional. Hoy tiene sobreproducción de petróleo, más del 100% de lo que consume. O sea, no es que pensar en el corto plazo o pensar en estrategia es el don de los países desarrollados, no. Pensar como Argentina es la excepción. Pensar nada más que en el diario de mañana. En ese sentido, el primer problema que tenemos para empalmar con la tasa de largo plazo es
tenemos que levantar el pie del acelerador del estímulo de demanda agregada, porque aún levantando el pie del acelerador tenemos varios años de 10, 12 de inflación solamente para ajustar los precios relativos que tenemos distorsionados y que no sobreviven más. La verdad es que no podemos seguir empujando la masa salarial como la estamos empujando. Los ajustes de precios van a tener que ser más parecidos a los ajustes de salario, a los aumentos de precios. Y tenemos que evitar la indexación, porque cuando usted tiene la inercia inflacionaria, bajarla después es terrible. O sea, estamos en una situación complicada de inflación. ¿Quiere decir que se va a espiralizar? Yo creo que no se va a espiralizar. Pero estamos en una situación complicada porque los costos te están para adelante. O sea, para bajarla lo tenemos los costos adelante. El segundo problema, la dependencia de la situación internacional. Mire, el manejo de política económica se hace en el manejo de riesgos. Hagamos el ejemplo de Greenspan en el 2003, famoso paper sobre el rol de los bancos centrales de Jackson Hole del 2005. Greenspan veía 3 o 4 meses de precios aumentando a menos de 1% de tasa anual. Veía el riesgo de deflación. Estudió y mandó a estudiar, el FED tiene unos 280 PhD muy buenos, mandó a estudiar la realidad de Japón y la deflación de Japón le costó 12 años de estancamiento. Entonces, ¿qué hizo Greenspan? Dice, la probabilidad de deflación era chiquita, pero el daño si sucedía la inflación, o sea, el manejo del riesgo es la tasa esperada de probabilidad por daño. Era enorme. Bajó la tasa de interés a 1 nominal para evitar la deflación. Argentina tiene bajas probabilidades de espiralización de inflación. Pero si se espiraliza la inflación, la caída de nivel de actividad es enorme, sobre todo cuando exceda la tasa de aumento de salarios y si quebramos el círculo. Digamos, si se espiraliza la inflación, Barrio Nuevo va a pedir 50% de ajuste nominal, para dar una idea. Así que, si bien tenemos baja probabilidad de ocurrencia de espiralización de inflación, el costo es tan grande que deberíamos estar mucho más preocupados. Lo mismo sucede con el contexto internacional. Lo más probable es que la bonanza siga. Pero si el mundo se da vuelta, el efecto devastador del cambio del mundo sobre la economía argentina, que nunca estuvo tan vulnerable como hoy, es fenomenal. Y por lo tanto, tratando de empalmar recuperación con crecimiento sostenido, deberíamos tener comportamientos más anticíclicos. Por ejemplo, Chile, que creció nada más que 4,5, tuvo 9% de superávit primario del PBI. O sea, guardó. Nosotros crecimos 9 y tenemos superávit primario de 2 puntos. O sea, los más negativos en el mundo con relación a Argentina son chilenos. ¿Por qué? Porque ellos toman decisiones suponiendo que mañana viene el diluvio. Y nosotros tomamos decisiones que nunca viene la noche, el sol es infinito. No digo que estén bien los extremos, no digo que habría que actuar como Chile, pero un poquito de precaución y de ahorro por si las vacas vuelan, claramente hay que hacerlo. Argentina es muy dependiente del contexto internacional sin tener comportamientos anticíclicos para compensar si el viento de cola cambia. Tercer problema, ni el superávit fiscal ni el superávit externo
a la velocidad que venimos deteriorando, nos permiten mantener la estabilidad macro en el largo plazo. ¿La va a perder el presidente Kirchner? No, creo que en algún momento lo huele y levanta el pie del acelerador. Por ahora, nuestro camino de solvencia fiscal intertemporal está en duda. No estoy diciendo que no sé, que la perdamos. Estoy diciendo no vamos bien. El deterioro gradual es preocupante. Sin embargo, lo que tenemos que salir a mangar es pequeño, porque la reestructuración de la deuda bajó de 8 puntos del PBI los intereses a 2. Tenemos que salir a colocar 6.000 millones por año. La mitad el tío Chávez y la mitad el mercado. O sea, la mitad de lo que vendemos, el comandante. ¿Okay? Ningún jefe de barra brava que trabaja en la calle se separa de la guita. ¿Okay? El comandante está ahí. Gran negocio para el comandante comprarnos 3.000 millones por año, pero hay que aprovecharlo y sería un error no aprovecharlo, aunque es un error subestimar otras cosas al comandante. Así que la solvencia intertemporal fiscal no está grabada. El cuarto problema, muy importante, cuando uno mira para adelante, ¿cómo es posible que hayamos crecido 4 años al 9 y que solo invertamos 21 puntos del PBI? Mira usted, la inversión viene creciendo, vienen las pymes que tienen el efecto acelerador, o sea, cuanto más venden el mostrador, más gastan, pero faltan 4 puntos de inversión de empresas grandes y de servicios públicos. ¿Qué está pasando? Y lo que está pasando es muy simple. Es tan alto el grado de discrecionalidad que la gente, las empresas grandes, tienen miedo de invertir. Han ganado mucha guita. Sin embargo, cuando usted va a las matrices a vender un proyecto de inversión en Argentina, a pesar de que el mundo se dio vuelta para nosotros, el mundo se dio vuelta por 2 cosas. Por la demografía y por China e India. ¿Por qué por la demografía? Porque la esperanza de vida ha subido y entre que dejamos de trabajar y nos morimos hay mucho más tiempo y ese tiempo es intensivo en turismo donde tenemos ventajas relativas fenomenales. Y la segunda ventaja es que China e India han cambiado los precios de las cosas que producimos. Vuelvo a decir, la pelota está picando en el área chica sin arquero. Ahora, ¿por qué éramos el 20% de la inversión directa extranjera que venía a Latinoamérica y somos 5%? ¿Por qué es la inversión directa extranjera de Argentina en el doble de la de Chile y hoy es la mitad? Era 3 veces de la Colombia y hoy es menor que Colombia, que es un país más chico que nosotros. Bueno, alguna macana hemos hecho, pero el problema básico es que la falta de check and balance, la falta de límite y la concentración en el poder, en un poder de patrón de estancia discrecional, sin reglas. Si hoy le metieron la mano al que produce carne o al que produce electricidad, ¿por qué no me van a meter la mano a mí que voy a hacer un hotel fenomenal en el Chaltén o en la selva? No me acuerdo ahora cómo se llama, ese que aprendí hoy que hábilmente se aprovecha de Santa Fe. O sea, cuando usted discute proyectos de inversión con los estrategas que están pensando el mundo 20 años para adelante, es muy difícil atraer inversión a Argentina a pesar de las extraordinarias oportunidades. Puede cambiar, sí, pero con estas adiciones al stock de capital convergimos a tasas de crecimiento bajas. Para que usted tenga una idea, a pesar del aumento de la inversión, tenemos entre 2,5 puntos a 3 puntos del PBI menos en equipamiento y máquinas de lo que invertíamos en los 60 y los 70. Es dificilísimo encontrar un proyecto de máquinas de 100 millones de dólares en los últimos 5 años de Argentina. Tenemos un problema fenomenal, de extraordinarias utilidades, pero dudas. ¿Cómo sigue esto?
cómo el grado de intervención de la economía, cómo es, cómo sigue, a qué converge Argentina. La insuficiencia de inversión tiene mucho que ver con controles de precios y la intervención del Estado en la economía, mucho que ver con la falta de poder judicial o legislativo, mucho que ver con la concentración en la discrecionalidad. Alieto Guadagni, un gran economista argentino, tiene una frase que define, dice, para el presidente Kirchner, cada problema tiene una solución, caso por caso, pero nunca tiene una regla. Eso es el mayor impuesto a la tasa de inversión de empresas grandes y, sobre todo, donde tenemos fenomenales problemas, que es en energía. La situación de energía no la voy a pasar rápido porque el viernes a la noche no vamos a hacer mal el trabajo, lo mismo en el transporte. Las distorsiones de petróleo y gas son muy cruciales para desalentar inversión. El quinto problema, no estamos aprovechando el triunfo de la globalización en el mundo. La globalización tiene costos y beneficios. Ayer el premio Nobel Stiglitz, el otro yo del presidente Kirchner, habló de los costos de la globalización. Vamos a compensar un poco lo de Stiglitz. Éramos pocos y todavía tenemos que recibir ese tipo de economistas. Mire, Argentina no tiene estrategia de integración al mundo. Para dar un ejemplo, en los próximos 5 meses hay 6 o 7 cancilleres del mundo que querían venir a Argentina. No pueden venir porque nuestro señor canciller está al servicio de la señora Cristina. Y cuando hay un canciller, tiene que estar el canciller para recibirlo. No firmamos ningún acuerdo de libre comercio. Tenemos una posición cada día menos importante en la ronda multilateral de Doha. Brasil se corta solo con la Unión Europea. Vienen los presidentes de Latinoamérica, nadie nos visita. El mundo hoy genera extraordinarias oportunidades. ¿Por qué? Porque al globalizarse, antes usted tenía los límites que le ponía la demanda interna. Quería producir 100.000 vasitos de yogur por día y la demanda le compraba 20.000. Hoy el mercado es el mundo. El mundo, la globalización genera estímulo a la innovación, estímulo a la competencia y hace infinita la demanda de su producto. Bueno, Argentina, a pesar del superdólar, el volumen de sus exportaciones crece menos que el promedio de las exportaciones mundiales. O sea, cada vez que Colombia firma un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, los ventiladores que le vendíamos a Colombia y entraban con 10 de arancel y los de Estados Unidos con 30. Cuando firman un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, los ventiladores de Estados Unidos entran con 0 y nosotros seguimos entrando con 10. Es destrucción del comercio argentino. Argentina, mire, si hay alguna cosa que tenemos que hacer, es resolver lo antes posible lo del Club de París. No pagarle al Club de París elimina el seguro de inversión para venir a invertir en Argentina. ¿Qué hicimos? Eliminamos la oficina financiera que tenemos en Londres. Al revés del mundo, tenemos que tratar de normalizarlo, de tratar de salir a mangar, colocar bonos y está de la liquidez del mundo, pagarle a quien tenemos que pagar para normalizarnos. Bueno, Argentina no tiene estrategia. Argentina, el mundo global requiere que es prioritario saber dónde querés firmar acuerdos de libre comercio con todo el mundo, querés hacer multilateral, querés discutir uno por uno. Tenés que tener una estrategia de dónde podés vender tus productos y dónde están tus mercados potenciales. Miren, tenemos un superdólar. Nadie entiende en el mundo
que las cantidades de Argentina crecen menos de lo que crece el mundo. Las cantidades de Argentina en los últimos 5 años crecieron 47%. China 2,64, Brasil 151, Chile 2,13 y Perú 2,37. Cantidades de exportación. O sea, el resto del mundo se da cuenta que el progreso está en aprovechar las ventajas de la globalización, que tiene un montón de costos y un montón de sufrimientos que se pueden paliar, pero que los beneficios son mucho mayores que los costos. O sea, Argentina no tiene estrategia. Y ahora vamos a los últimos 5 minutos para no cansarlos. Con todo esto, ¿a dónde vamos? Yo lo que voy a ver ahora es un ejercicio de cuál es la tasa de crecimiento de largo plazo de Argentina. No la tasa de crecimiento del 2008. La tasa de crecimiento que nosotros esperamos del 2008 es inferior al consenso, es 5,5 el consenso y es 6,3. Pero no estamos hablando de la tasa de crecimiento del 2008, estamos hablando, una vez que recuperamos y volvemos a la tendencia, ¿a dónde convergemos? Y la verdad es que lo primero que hay que hacer es ubicarnos. Ahí están todos los países del mundo, hay 10 nada más como representativo. Desde 1970, todos los países del mundo duplicaron su PBI per cápita. Chile, Australia, Estados Unidos, Italia, Brasil, Canadá, Colombia. Argentina lo subió 1/3. Así que, muchachos, en esta, vamos a marzo. 35 años que crecemos 1/3 de lo que crece el mundo, a pesar de que los países en desarrollo hacen el catching up, copian, no necesitan innovar, sino copiar, y claramente tienen tasas de crecimiento más altas que los desarrollados. Este es el cuadro que el presidente Kirchner tiene en la cabeza. Esta es la historia del PBI per cápita argentina. En 2004 teníamos el mismo del 74. ¿Por qué? Porque Argentina es una montaña rusa, es el PBI per cápita. Tenemos las 3 crisis, la del 81-82, la de hiper de Don Raúl y la salida de la convertibilidad, todas causadas por falta de financiamiento del agujero fiscal o falta de verdes. Así que el presidente es extremadamente correcto haber identificado esas causas para evitar la volatilidad y los periodos de auge y recesión, que son terribles. Los periodos de auge y recesión hacen que las fortunas se logren arbitrando activos, comprando acá abajo y vendiendo acá arriba. Cuando usted tiene una macro estable, la fortuna se hace canibalizando al competidor, mejorando e innovando la técnica, bajando los costos de producción, capacitando el mejor capital humano posible. Y en el mundo volátil de Argentina, los exitosos son los que arbitran activos. Obviamente los pobres que no tienen capacidad de información ni de actuar sufren mucho más. En este contexto, miren la historia de crecimiento y volatilidad de Estados Unidos, Alemania, Chile y Brasil, el crecimiento en celeste, la volatilidad medida por el desvío estándar en colorado. O sea, sin duda, ¿cómo nos posicionemos? Si mantenemos o no mantenemos la estabilidad macro es crucial para saber a qué tasa convergemos. Mejor manera de empezar a ver es, miremos la historia. La manera más tradicional de la contabilidad del crecimiento es pensar en una función de producción y pensar cuánto se adiciona al stock de capital, cuánta más gente puede trabajar, ahí depende la decisión de trabajo y de qué desempleo hay, y cómo cambia la productividad total de los factores. O sea, con los mismos factores, que por mejoras tecnológicas, cómo voy produciendo más. Miren la historia de Argentina. En las últimas 4 décadas, tasa promedio de crecimiento apenas 2,7 por año.
el stock de capital creció a 2,3 por año, explicó 1,2 de ese 2,7, o sea, explicó el crecimiento del stock de capital, explicó el 44% del crecimiento. El empleo creció 1,7 promedio anual en esos 42 años y explicó el 32% del incremento del PBI. Con laburo, o sea, con inversión y con laburo, explicamos el 75%. La productividad total de los factores fue apenas 0,64 por año. Bochazo, a marzo. Esta es la historia. Pero usted mirando 15 o 20 años para adelante, dice, bueno, vamos a ver qué teorías pueden explicar el incremento del stock de capital. ¿Qué teorías de mayor participación de la mujer en la masa salarial y el comportamiento de la oferta de trabajo y a qué tasa de desempleo natural convergemos? Nos van a decir cuánto puede crecer el empleo. Y luego tenemos el residual de Solow y cómo se va a comportar la productividad total de los factores. Estás pensando 20 años para adelante. ¿Qué da? El resto del mundo piensa que acá no cambió nada, que seguimos siendo dispendiosos, con señores feudales en las provincias, que claramente no hemos aprendido del costo de la volatilidad en términos de pobreza, PBI, lo que quieran, que el grado de intervención de la economía es creciente, que los incentivos que estamos dando son no muy diferentes de lo que sufrimos los últimos 40 años. El resto del mundo cree que una vez que convergemos a la tendencia, nuestra tasa de crecimiento es muy, pero muy pequeña. Que vamos a crecer 2,3 el stock de capital, 1,5, 1,7 por año el empleo y la productividad de los factores sigue siendo la histórica. En este escenario duplicamos el ingreso per cápita cada 40 o 50 años. Vamos al otro extremo. Dio la buena. Precios internacionales, esperanza de vida creciendo, turismo, elasticidades, ingresos altísimas, tierra y agua faltando en el mundo. En este escenario, si usted visualiza los elementos que permitieron el milagro de Chile, el milagro de Irlanda, o sea, cómo cambió Argentina podría crecer un poco más de 6% por año, con un límite de inversión que llega a 26, 27 del PBI, con incrementos notables de 6% por año en el stock de equipos y máquinas, con una total factor productivity de 2,2, digamos, de 4 veces la historia. No es diferente a los países que aprovecharon las circunstancias. Sin embargo, el escenario más probable es el intermedio. Si mantenemos la estabilidad macro, los países que tuvieron crisis y volvieron, pudieron mantener, si evitan la volatilidad macro, un aumento de 50 a 70% en la productividad. O sea, Argentina puede converger, aún con esta política económica, a tasas de crecimiento de alrededor de 4. Obviamente se va a ganar más guita
en 4 que en 2. Obviamente también probablemente menos guita que en 9. Déjeme terminar, ya tomé mucho tiempo, con qué pensaba yo hace un año de estos 3 escenarios y qué pienso hoy. La razón por la cual es muy difícil en los seminarios académicos defender lo que yo creo que es el escenario más probable, es que el resto de la gente no cree que hayamos aprendido y que esta vez sí evitemos la inestabilidad y la volatilidad macroeconómica. Yo hace un año pensaba que 70% se daba el escenario más probable, de alrededor de 4, 15% que volvíamos a las andadas y 15% que había milagro argentino, de que íbamos a poder jugar con los nietos y dentro de 30 años Santiago, en lugar de tener la misma población fuera de Santiago, que en Santiago tuviera 50% más adentro. ¿Okay? La verdad es que he venido cambiando. Hoy creo que el escenario más probable tiene 55%. Que volvamos a la historia tiene 40% y de que haya milagro tiene 5%. Sigo pensando que los próximos 20 años son mejores que los últimos 40. Sigo pensando que el próximo ministro de Economía sigue siendo Néstor Kirchner, independiente de quién sea. Que los grados de cambio, de adaptación, en las palabras del presidente va a decir en diciembre, salimos del infierno y ahora vamos a otra etapa, que quiere decir qué tipo de políticas tengo que hacer para hacer crecimiento sostenido luego de la emergencia. Veo muy poca velocidad de cambio para pensar estratégicamente los próximos 20 años. Déjeme decirle, si estuviera arreglado acá, diría Miguel, pasamos de 2 a 4, somos Gardel, hay 4 gobiernos de esta orientación, esta es una economía de transición, pasar el 4, ¿qué te quejas? Yo que veo el mundo de una manera extraordinariamente favorable, no me consuelo de perder esta oportunidad de nuevo. Estos escenarios están hechos con por lo menos el próximo gobierno, esta orientación heterodoxa, keynesiana, estructuralista, con cierto desprecio de lo técnico. Mi impresión es que esto está jugado, el 2011 no está jugado. Si yo tuviera que decirle a Cristina, le diría, mire, por 4,5 de promedio sus 4 años, firme el cheque ahora. ¿Hay riesgos de crisis tradicionales? No. Los riesgos son mínimos para un horizonte de un año por delante, crisis fija. Hay otro tipo de crisis que pueden haber en la medida que, digamos, profundice la Moreno Way o las intervenciones. Pero la verdad es que mi sensación es que el presidente es suficientemente piola para levantar el pie del acelerador cuando estemos cerca de volver a las andadas en fluctuaciones y volatilidad. No lo sé, me parece. Hay un problema con Cristina, no tiene la misma adrenalina por lo económico que el presidente Néstor. Lo económico no le gustan, no se conocen, intelectuales de esta área que conversen con ella y obviamente mi sensación es que a lo mejor en la inserción del mundo puede haber un cambio, pero todos estos escenarios están haciendo que la política económica del presidente Néstor continúe. Muchas gracias.
Sí, Vamos con una pregunta, doctor. Sí. ¿Cómo ve a los inversores tenedores de bonos defaulteados, esta es la expresión utilizada en la pregunta, en 2001 que entraron en el canje? ¿Que entraron en el canje o que no entraron en la reestructuración de la deuda? No, la pregunta dice que entraron en el canje. Está bien. Mire, los títulos de la reestructuración de la deuda argentina, que fue una reestructuración muy dura y que tiene muchos más costos de lo que la gente cree. Por ejemplo, hoy nuestras reservas están ganando por lo menos un punto menos de retorno por el miedo a que nos embarguen. Hoy el costo que Argentina paga es por lo menos 100 basis points más del que debería pagar, producto de lo duro de la reestructuración, que fue exitosa en el corto plazo, pero que tiene costos. Mire, Argentina todavía hoy tiene solvencia fiscal intertemporal, o sea, hoy tenemos un superávit primario que nos permite ir cayendo la relación deuda sobre PBI. Yo creo que Argentina tiene muchas chances esta vez de no volver a las andadas. Yo veo bajísimo costo de incumplimiento de Argentina para los próximos 2, 3, 4 años. Más adelante tendremos que ver cómo es el comportamiento fiscal de Argentina. Pero obviamente creo que hemos pateado para muy lejos los vencimientos de capital, hemos devengado bajas tasas de interés y obviamente creo que Argentina no va a cometer el error de ir al default de nuevo. Muchas veces uno tendrá que ver cómo se hace la solvencia fiscal intertemporal. Hemos tenido un retroceso con el cambio de ley de previsión que ha aumentado las obligaciones estatales. La reforma de las AFJP tenía como objetivo que el sistema de reparto terminara en el 2014-2015. Ahora lo que probablemente termine en el 2014-2015 es el sistema privado. Nosotros hemos tenido muchos dolores de cabeza producto del notable incremento de las obligaciones asumidas. Por ejemplo, la mal llamada moratoria, se esperaba que se anotaran 300.000 personas, se anotaron 1.200.000, la mitad de clase media para arriba. No hay nada más regresivo que hacer esas cosas así. Así que yo no veo riesgos de default en los próximos 4 o 5 años. Sí veo un error del gobierno de no negociar con los holdouts. Argentina tiene un poco más de 20.000 millones de inversores que no aceptaron la estructuración de la deuda y que están atentos para embargarnos lo que pueden. Por eso Argentina emite deuda en legislación nacional y no en legislación extranjera, por miedo al embargo, y por eso tiene las reservas en el Banco de International Settlements en Suiza y en euros y no en dólares, por miedo al embargo. Yo creo que Argentina en el 2007 debería negociar con el Club de París, salir de ese default, y en el 2008-2009 debía hacerle una oferta dura a los holdout, perdiendo los intereses de estos 3 años que tuvieron afuera, pero es de interés nacional normalizar nuestra situación externa y claramente nuestro acceso al financiamiento va a ser diferente cuando nos volvamos totalmente normales. La verdad es que nadie entiende por la razón por la cual no negociamos con los holdouts, pagándole a los premios, sino reconociendo intereses, pero normalizándolo. En el largo plazo vamos a necesitar el ahorro externo. Hoy tenemos un alto nivel de ahorro, pero no es mantenible este alto nivel de ahorro y por lo tanto para tener tasas de inversión que nos permitan crecer fuertemente vamos a necesitar mangar, pedir afuera ahorro externo y para eso cuanto más normales sea, mejor ventaja vamos a tener.
Dado que estamos ya cumpliendo casi 2 horas de este acto y un poco también en reconocimiento a la actitud del público que ha asistido con mucha expectativa a la conferencia, vamos a formular la última pregunta, doctor, que es la siguiente. ¿Qué consecuencias considera que producirá las restricciones de precios, debe decir, a la exportación en el sector agropecuario? Mire, la verdad que es un enorme error la primacía del consumo interno a la producción de poder conseguir exportar. La verdad es que los beneficios de bienestar, de exportar, cambiar aquellas cosas que tenemos ventajas competitivas por cosas que importemos, que no tenemos ventajas competitivas, son enormes. Uno puede entender en la salida del 2002, 2003, la preocupación por tener precios bajos en electricidad, en carne, en trigo, en pan, en harinas, en aceite. No se puede entender que con las oportunidades que está el mundo, Argentina priorice nada más que el pan y el aceite interno y desprecie los beneficios de intercambiar cantidades crecientes de esos bienes por cosas que no producimos. Así que si hay un error en la estrategia del presidente es la priorización de la maximización del consumo interno y el desestímulo a aprovechar nuestras ventajas relativas. La verdad es que eso ha sido una constante del pensamiento peronista y es algo que ha incidido importantemente en nuestra decadencia. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Broda, y al público asistente, también en nombre de las instituciones que auspician este ciclo, buenas noches y muchísimas gracias por su asistencia.